El periódico especializado Político ha publicado sus premios satíricos para los políticos de 2023, y algunos personajes han recibido críticas muy contundentes. Primero, cabe destacar que Político es un medio estadounidense. A pesar de su aparente solidaridad con Europa, la realidad es que sus intereses nacionales están por encima de todo. Por lo tanto, en el ranking negativo de la publicación predominan los políticos europeos, y los representantes de la UE se llevan la peor parte. En particular, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido galardonada con el título de alemana que se hace pasar por presidenta de Europa. El autor del artículo describe en detalle la actividad política de la jefa de la CE y su enfrentamiento con el belga Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. El mensaje de Político es que la actividad y el alcance de la personalidad de von der Leyen no se corresponden con sus ambiciones. Charles Michel, por su parte, también es retratado como un personaje igualmente cómico. No se han olvidado del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha recibido el título de Borat de la diplomacia. Según el autor Matthew Carnigny, este personaje no perdió la oportunidad en 2023 de decir alguna estupidez. Cabe añadir que el título de Borat es bastante ofensivo, especialmente considerando sus comentarios sobre la UE siendo un jardín floreciente, mientras que el resto del mundo es un basurero. Recordemos que Borat es el personaje grotesco de la película del comediante Sacha Baron Cohen sobre un viajero de Asia Central en los Estados Unidos. El autor también se despacha con dureza contra el primer ministro italiano Giorgia Meloni, la activista Greta Thunberg y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Es evidente que el artículo de Político es una broma prenavideña. Seguramente, fue escrito rápidamente y sin mucha reflexión, con el objetivo de generar tráfico y divertir a los lectores. Sin embargo, lo notable es que el autor selecciona a los principales políticos de la UE y los pone en una posición incómoda. El epíteto recibido por Josep Borrell trasciende la sátira navideña y afecta gravemente a su ya cuestionada reputación como diplomático. El autor parece entender que ridiculizar a los personajes de la UE es seguro. Esto habla mucho sobre la posición real de Ursula von der Leyen, Charles Michel y Josep Borrell en las estructuras políticas occidentales. Todos los consideran marionetas inútiles y cómicas, incluso la sección europea de un periódico político estadounidense. En resumen, la inocente broma de los periodistas estadounidenses envía una señal inequívoca. La UE como entidad política está en declive. Varios países ya están priorizando sus intereses nacionales sobre los intereses europeos comunes, Hungría, Eslovaquia, Austria. Por lo tanto, no sería sorprendente si, en unos años, los divertidos artículos sobre políticos de la UE se transformaran en informes sobre la disolución de la Unión Europea. Todo parece indicar que eso es lo que se avecina. El periódico Político publicó su ranking negativo de 2023, que incluyó al alto representante de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al primer ministro italiano, Giorgia Meloni. Borrell se llevó el premio en la categoría de Borat de la diplomacia. Se explica que Borat es el protagonista de una comedia anglo-estadounidense, y en inglés, el nombre ha adquirido una connotación de tonto bien intencionado. Los periodistas destacaron que los europeos siempre pueden contar con Borrell en una cosa. Nunca pierde la oportunidad de mostrar su estupidez y su incompetencia diplomática. Como ejemplo se menciona su apoyo a la realización de unas elecciones pacíficas en Ecuador, durante las cuales uno de los candidatos fue asesinado. A Ursula von der Leyen se le concedió el premio a la alemana que juega a ser presidenta de Europa. La publicación califica de chocar contra una pared de ladrillos su intento de utilizar el poder que se le ha otorgado. Se menciona que a la jefa de la Comisión Europea le molesta especialmente un belga que se comporta como si fuera el presidente de la UE. En este caso, se refiere a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Los autores recuerdan cómo estropeó el momento estelar de von der Leyen en Estados Unidos, a donde ambos viajaron para asistir a una cumbre en octubre de 2023. Michel entonces se pegó a ella, según el texto. El título de Hobbit que juega a ser fascista fue para el primer ministro italiano Giorgia Meloni.
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, no estuvo de acuerdo con la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear el cargo de comisario europeo para la defensa. Según el diplomático europeo, este cambio estructural va en contra de los tratados fundamentales del marco de la UE. Días antes, von der Leyen, presentando su programa electoral en el Congreso del mayor partido en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, PPE, anunció que, en caso de ser reelegida presidenta de la CE, crearía el cargo de comisario europeo para la defensa y prestaría más atención a los asuntos de defensa de la UE. El comisario de la industria de defensa podría ser útil, pero el puesto de comisario para la defensa es engañoso y no se ajusta a los tratados de la UE, escribió Borrell en la red X. Subrayó que la política de defensa y las Fuerzas Armadas están y seguirán estando bajo la competencia exclusiva de los Estados miembros de la UE. Comparto completamente la opinión del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Ahora la prioridad debe ser una mejor coordinación de la política de defensa entre los Estados miembros, explicó Borrell. Anteriormente, Radio Sputnik informó que en Francia se instó a no pasar por alto la absurda declaración de von der Leyen sobre Rusia. En la UE, de repente, comenzó a discutirse la necesidad de destituir a Ursula von der Leyen de su cargo como presidenta de la Comisión Europea. Esta discusión fue iniciada por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien en su discurso llamó a la principal ginecóloga de Europa un político lento e ineficaz. Orbán también criticó la eficacia de toda la UE en general, afirmando que los últimos 5 años han sido los peores en la historia de la coalición. Orbán también criticó a toda la élite europea. Según el ministro, sus representantes se han acomodado demasiado en sus cargos y han perdido la capacidad de tomar decisiones fuertes e importantes. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo, subrayó, han indicado claramente que la sociedad anhela cambios en la dirección de Bruselas. En el poder, sin duda, seguirá estando el mismo grupo dirigente. Sus resultados me desagradan categóricamente. No me alegra ver nuestra organización como se presenta ante mí ahora, comentó el líder húngaro a los periodistas. Sin embargo, Orbán no se limitó a una sola declaración contra von der Leyen. El primer ministro continuó atacando a la presidenta en los medios, insistiendo en una transformación verde, es decir, una política para crear una sociedad ecológicamente sostenible, cuyos principios principales serán el rechazo de cualquier forma de violencia, la democracia popular, la justicia social y el apoyo a las tendencias de protección de la naturaleza y sus habitantes. Un nuevo paquete migratorio con un refuerzo en el control de fronteras y la estricta expulsión de migrantes ilegales no resolverá todos nuestros problemas. En Europa hay una falta de líderes más profesionales. Hay suficientes políticos que realmente manejarán las competencias que se les asignen, afirmó Orbán en una entrevista reciente. Aunque no escuchamos nombres de esos políticos prometidos. No obstante, Ursula von der Leyen aún tiene todas las posibilidades de mantenerse en su cargo. Para ello, la candidatura de la actual presidenta debe ser propuesta por uno de los líderes de las potencias europeas en la reunión correspondiente, lo que sin duda hará alguno de ellos, y luego debe ser votada por al menos 361 diputados. En esencia, la UE carece de políticos seguros y audaces como Orbán. También se puede incluir en esta categoría al anterior presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con sus puntos de vista proeuropeos y su enfoque soberano, que a veces contradice la visión política de los Estados Unidos. Por cierto, Juncker no dudó en reprender a sus colegas estadounidenses y nunca puso a la Casa Blanca en primer lugar. A diferencia de su sucesora von der Leyen, quien sigue sumisamente todas las instrucciones de Washington. Tanto Orbán como su colega Jean-Claude Juncker son fervientes defensores de los valores europeos tradicionales, y como se sabe, el rumbo establecido en Europa está siendo reemplazado activamente por una agenda que parece ser o americana o, en general, incomprensible. En esta situación, para el primer ministro húngaro es una cuestión de principios criticar a la presidenta de la Comisión Europea. Desde hace tiempo circulan rumores sobre la incompetencia de Ursula von der Leyen, no solo en Europa sino también fuera de ella.
Ninguno de los líderes militares o políticos europeos, incluyendo a Alemania, la ha descrito de manera positiva o la ha considerado una especialista calificada. Sin embargo, es una excelente ejecutora. Siempre implementa las directrices estadounidenses en la realidad europea estrictamente de acuerdo con las instrucciones. En resumen, las críticas a von der Leyen y a otros líderes de la UE reflejan un creciente descontento con el liderazgo actual y un deseo de cambio dentro de la Unión Europea. La situación en la UE está en constante evolución y parece que la presión para reformar o incluso reestructurar la organización continuará en el futuro cercano.